Y continuamos aquí en American Saros a través de The True Channel, el canal de la verdad, con este invitado de honor que tenemos hoy, José Antonio Colina, teniente retirado. ¿En qué fuerza del ejército? Yo era teniente retirado de la Guardia Nacional. La Guardia Básicamente la Guardia Nacional no es como en otros países, en Venezuela es el cuarto componente de la Fuerza Armada, o sea, son militares, es como decir la policía uniformada, pero con una gran presencia en el territorio nacional. De hecho, mis compañeros son coroneles y el año que viene les toca ascender a generales de brigada. Esperemos que las cosas cambien de aquí a allá para tomar acciones contundentes y no sigan ascendiendo esa pandilla de delincuentes que usualmente vienen ascendiendo por año. Una pregunta. Yo me imagino que en Venezuela hasta cierto punto puede haber pasado lo mismo que pasó en Cuba hasta cierto punto, claro, con la diferencia que ahora hay muchas más maneras de comunicaciones y de sacar información, pero en el 59 y cuando tomó Castro había mucha parte del pueblo que creyó. Yo siempre he dicho que no hubo una historia de amor más linda que la que vivió el pueblo cubano con su revolución, y a la misma vez fue defraudado, fue torturado, fue matado, pero fue una historia de amor. En ese momento cuando tú entraste y cuando tú estabas, había cierta parte de Venezuela que vio a Chávez, dijo, va a haber un cambio, va a haber algo, porque siempre hay alguien en el pueblo, es como un partido de fútbol, siempre hay la mitad del estadio sale feliz y la otra mitad sale llorando. Siempre Venezuela ha tenido mejores momentos y malos momentos, no todo el mundo le iba bien, y por eso entra un momento cuando entra Chávez. Hubo un momento, un corto momento donde hubo esa historia que la gente se enamoró con el pueblo de verdad, un poco con Chávez, bueno, y con lo que venía. Imagínate si se enamoró tanto que votaron por él y ganó con el 60% de aprobación. Sin duda alguna, al principio representó la gran esperanza para un sector de la población. Yo diría que una buena parte. En lo personal nunca confié en ese elemento, porque yo viniendo de las Fuerzas Armadas no puedo confiar en alguien que haya utilizado las armas de la República para sacar por la vía de la fuerza un gobierno democrático, que ha podido salir por elecciones. En aquel momento Carlos Andrés Pérez. Yo no confío en él, pero gran parte de la población confió en él y estaban embriagados, enamorados, confiaban en lo que este señor iba a hacer, y lamentablemente pues eso se quedó en el camino, fueron traicionados por completo, al principio, durante y después, porque no solo se murió siendo una piltrafa, sino que a quien dejó en el poder, a semejante monigote del G2 cubano, que bueno, al ser un monigote es mucho más despiadado, es mucho más bruto, es mucho más violador de los derechos humanos, es mucho más represivo. Entonces creo que la gente pues que creyó en ese proyecto debe estar ahorita sumamente arrepentido. Hablando del quiebre interno, ¿siguen los militares asediados? Con esto que está pasando con el cuerpo y todo el asesinato del capitán Acosta, esto no está funcionando, siguen presos, siguen perseguidos, están amenazados, esta fue una gran amenaza, entonces eso no va a funcionar en ningún sentido. Lo que pasa es que hablan del quiebre interno. Sí, lo que pasa es que vemos un sector mínimo, pequeño de la Fuerza Armada que está viviendo esto, ¿no? La cantidad de militares que están presos, torturados, el capitán que fue asesinado. Pero cuando ves al otro lado, los que conocemos el estamento militar, ves una cantidad de generales. Venezuela debe tener como 3.000 generales, más que cualquier otro ejército en el mundo. Todo el mundo ha sido ascendido. A todos los ves gordos, en un país que está pasando hambre. A todos los ves con camionetas blindadas, viviendo en urbanizaciones de lujo, con comida, y sus hijos estudiando en liceos privados. Entonces ves un sector de la Fuerza Armada muy grande, que tiene una cantidad de privilegios que no tiene el resto. Por eso es que ese régimen no ha salido, y por eso es que los militares no se voltean. Claro. En Venezuela no hay quiebre militar, porque los militares son parte del problema, son parte de la situación, el caos que vive el país. Este señor Maduro, que es un delincuente títere de los cubanos, es más militarista que el propio Chávez, porque prácticamente la administración pública tiene militares. Hay militares por todos lados en las industrias Lo mismo que hicieron los Castro. Entonces, Fidel, el comandante, pero Celia era la que corría el gobierno, y eran todos los militares vestidos de militares lo que corría el gobierno completamente. Se le ha planteado al presidente Guaidó que dado que este estamento militar putrefacto, corrupto, cancerígeno, que se comporta como mercenarios políticos, están sosteniendo el régimen de Maduro, un gobierno de transición no puede contar con esa gente. Él tiene que conformar algo paralelo, y ¿de dónde lo tiene que sacar? De lo que nosotros le hemos planteado, que es de los militares que están en el exilio, que hay más o menos como 6.000 o 7.000. Pero ha hecho caso omiso y no entienden que la función de una Fuerza Armada es la gobernabilidad del país. La función de una Fuerza Armada es garantizar el equilibrio de las instituciones. La función de una Fuerza Armada es garantizar la seguridad, garantizar el orden. Si tú no tienes eso, entonces tienes un país o en anarquía con un régimen que hace lo que le da la gana, y eso el estamento político en Venezuela no lo ha querido entender. Y no se van a virar porque se sabe y ya se ha visto, y como te digo, los medios de hoy en día y el celular y el internet les acabó el jueguito
y no pudieron hacer lo que hicieron en Cuba. No se van a virar jamás porque sabe exactamente el pueblo qué ha hecho cada de estos generales. Y tienen que responder por ello, tienen que responder a la justicia. La pregunta que te hice, ¿cómo crees tú como militar? Vamos a ver que salga, porque ya, a no ser que Guaidó se despierte de esta reunión y le dé un ataque de conciencia, salga una persona ahora que diga de armas tomar y diga, yo voy a contar con estos 6.000, 7.000 militares que tenemos fuera de Venezuela y con algunos de aquí que sí se pueden contar con ellos, y vamos a salir afuera. Ayúdame Estados Unidos, ayúdame Trump, ayúdame países vecinos. ¿Cómo es esta ayuda? ¿Cómo se hace? ¿Se hace un ataque militar como se propone hacer en Irán, en Irak, a donde se le da targets aéreamente? ¿O es un extracto como hicieron en Panamá con Noriega? La segunda, una extracción quirúrgica en la cual se toman a los elementos más importantes de la revolución, se sacan, con los hombres neutralizas cualquier levantamiento que pueda haber de los militares regulares o de las milicias, y eso le da gobernabilidad y le da tranquilidad al que pudiera ser el gobierno de transición. ¿Y hay suficiente inteligencia para saber dónde sacar a estos grupos? ¿Y hay nombres de algunos de los que hay que sacar? Por supuesto que sí, está Alexis Vive, La Piedrita, Valentín Santana, todos esos grupos colectivos. Ahí eso es de los colectivos. A los que hay que neutralizar para tomar el control del país. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, que lamentablemente para eso hay que tener voluntad. Hay inteligencia, no solo dentro de los Estados Unidos, la inteligencia que manejan los mismos militares que estamos fuera del país, que sabemos dónde están los grupos colectivos, qué armas tienen, dónde se reúnen, dónde tienen las armas guardadas. ¿Y por qué en vista de cuánto más sangre tiene que correr, cuánto más baños de sangre, cuánto más dolor, cuánto más salida por la frontera, cuánto más problemas, cuánto más tortura? ¿Cuánto más tiene que sufrir Venezuela? ¿Cuánto más Guaidós? ¿Cuánto más ilusiones falsas? Correcto. ¿Cuánto más esperanza falsa? Este es el problema. Hay un tráfico de esperanza en este país. Todo lo que sea necesario hasta que los que están en ese camino de construir una fuerza mayor a la del régimen tengan el momento apropiado y adecuado y tengan la fuerza necesaria para poder actuar. Lamentablemente es así. La fuerza necesaria es, si Guaidó, y es importante porque el titular de esta yo lo diría, no ha pedido estructura militar. Esto es grave. No ¿Cómo va a hablar de untear? ¿Cómo está dialogando Quiere diciendo decir que estoy desde un avanzando? principio fue una farsa Fue lo que una está diciendo, farsa. porque si Es nunca correcto. tuvo intención, siempre tuvo intención de Aquí nos llama la dialogar. atención que siendo este el primer país que lo reconoció y gracias a esos 50 países más o 60, no sé cuántos salieron a reconocerlo, no haya viajado a los Estados Unidos a reunirse con Donald ¿Por Trump. qué no Washington? ¿Por No sé. qué? Ahí ¿Por vemos. qué? ¿Qué movida más buena política hubiera sido eso para él? Era la primera que tenía que hacer y es la más importante, porque este es su principal aliado, les guste o no. Este es su principal Y aliado. le pone Él fue a lo que los de allá de Venezuela esto fue Maduro lo a que temblar la generó- rodilla. Esto fue lo que generó que otras naciones realmente lo reconocieron. Pero bueno, ya no podemos seguir más en la lamentadera, ya no vamos a seguir pidiéndole más nada al presidente Guaidó, que él haga lo que considere prudente, nosotros recorremos nuestro camino y se hará cuando tengamos los elementos necesarios para poder actuar. ¿Qué Hemos pasa en entendido enero? que esa es la cabi- que ¿En esa es enero la- qué pasa la entonces en salida. enero cuando la enero asamblea vote? Puede pasar muchas cosas. A lo mejor ratifican a Guaidó otro año más y se queda allí, o a lo mejor ponen a otro, a lo mejor viene Maduro y cuando vea que no pasa nada, agarra y mete unas elecciones a la Asamblea Nacional y las gana también. Aquí puede pasar cualquier cosa. Por eso es que ya no nos vamos a concentrar en seguir pidiéndole que hagan o dejen de hacer. Nos vamos a concentrar en construir una fuerza superior a la del régimen para deponerlo y garantizar una transición en Venezuela. Cuando dice vamos a concentrar los militares, Por supuesto. ¿hay otra gente más? Por supuesto, hay militares, hay civiles, hay policías, Quiero saber. hay civiles que dicen que nunca han tenido formación militar, pero que hacen lo que sea. Entonces, ¿Hay poder económico? Porque necesitamos Ajá, un buena gran pregunta. poder Buena económico pregunta. para Buena que se dé pregunta. todo esto. Tiene que Hasta haber ahora- voluntad Hasta ahora, para no, eso. hasta ahora no ha aparecido de una manera contundente, pero todo parecía delinear que hay elementos que pudieran ayudar y que nos pudieran ayudar para que otras naciones del mundo nos den el apoyo necesario para lograr esa salida. Porque desde mi punto de vista, Déjelo saber. Eso es importante, que la gente se sume. Es que hay que hacerlo. Ya no más. El de hecho, sufrimiento tenemos es estructurado una demasiado. campaña que no la hemos lanzado, la vamos a lanzar en el momento apropiado, en la cual hay 4 millones de venezolanos fuera del país. Si cada uno aporta $10, es mucho lo que se puede hacer. La campaña está preparada, todo está listo, pero hace falta aprobaciones pues del país donde nos encontramos, que no la tenemos todavía, y llegado el momento lo vamos a hacer. Lo que quiero dejar claro es que aunque las cosas no estén funcionando por la vía que se han planteado, hay otra gente que va haciendo lo suyo, que se puede tardar mucho más tiempo, que no podemos jugar al inmediatismo y al cortoplacismo como estamos acostumbrados los venezolanos, que esto lleva tiempo y que hay gente
que ha entendido que la salida es por la fuerza, ahora, mañana y pasó mañana, y que lo único que va a garantizar en ese país la gobernabilidad es que haya una fuerza superior que logre derrotar a los esbirros que están en el poder. Hay que alimentar esa fuerza superior. Hay Sin que duda. alimentarla y rápido. Armadamente y económicamente. Y económicamente, eso José está Antonio claro. Colina, de verdad que te felicitamos por la labor que Gracias. estás haciendo, por tu heroísmo, por tu amor a la patria. Yo sé que, ¿cuánto tiempo llevas ya aquí en Estados Unidos? Me ha cumplido 16 años. ¿Te sientes americano ya también? No, hermano, yo no me siento americano, le agradezco mucho a este país, yo deseo regresar a Venezuela inmediatamente. Mi país es Venezuela y por el que hay que trabajar es Venezuela. Aquí hay mucha gente capaz que trabaja por este país, allá hace falta gente capaz que lo saque hacia adelante. Exactamente. Pero Yo- eres un agradecido Siempre, Sin duda de alguna. siempre Estados hablamos Unidos. de eso, de que Sí. el problema no es irnos de nuestros países, es poder vivir en nuestros países y venir aquí. Nos vemos, José Antonio, en el Dolphin Mom, vamos a comer cuando De vengas de hecho, turista. yo le agradezco mucho a este país, estoy Así es. sumamente agradecido porque gracias a ellos salvé mi vida y por eso estoy vivo y he podido continuar luchando. Y muchos de los modelos que vamos a implementar en Venezuela futuro son copiados de esta gran nación. Así que el Perfecto. agradecimiento es doble. Perfecto. Yo quiero que José Antonio cierre, René, con un mensaje de Guaidó. ¿Cuál sería el mensaje de Guaidó hoy, que dice que tiene 6 puntos en la mesa? Y ayer Maduro dijo que había un diálogo espiritual. Habló, que dijo Con que esos era esbirros, espiritual y espiritual. auspiciador. Esos fueron los Yo le diría a calificativos. Guaidó que no se deje engañar, que no se deje, que no crea que porque vayan a un proceso electoral que inclusive pudiesen ganar, la situación está controlada. Eso no es verdad. Y que lamentablemente hay un país que fijó las esperanzas en él y que si él no le cumple ese país, eso va a costar vida, eso va a costar más gente yéndose de Venezuela. Muchas más. Y lo correcto como venezolano, lo correcto como patriota y lo correcto como una persona que tomó la decisión de aportar para que se resuelva este problema es simplemente hacer lo correcto. Yo le pediría que haga lo correcto. José Antonio, perfectamente. Yo añadiría que no se deje comprar tampoco, correcto. que eso es lo que hacen ellos. Muchas gracias. Lo puedes Gracias a seguir a ustedes. José Antonio Colina P en Twitter o a Bepex1 en Twitter. Gracias. Vamos a hacer este corte comercial y vamos a conectar con nuestro querido Rubén Rabasa allá en Hollywood a través de American Saros aquí en The True Channel, el canal de la verdad. Ya volvemos.